final. Vamos a tomar en el día de hoy del libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14. Vamos a tomar del versículo 9 al 14. De esta manera entonces vamos a hablar de estos versículos y esperamos en el Señor que Dios pueda bendecirle grandemente. Libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14. Leo la palabra del Señor y dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta noche, Señor, una vez más introducirnos en este libro de Apocalipsis y poder, Señor, analizar, y más que analizar, poder aprender a través de él, Señor, y ser revelada esta palabra a nuestra vida. Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tú nos hablarás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que tu gracia divina nos guíe y nos dirija para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces en el día de hoy y vamos a usar como título, por supuesto, a este episodio, capítulo o lección. Vamos ya en la lección número 20, libres de la ira de Dios. ¿Quiénes serán libres de la ira de Dios? Cuando miramos la Escritura, entonces nos damos cuenta del propósito de esta visión. Aunque ahora vamos, por supuesto, a estudiar una visión muy diferente de la anterior. Sin embargo, no debemos perder de vista que el Señor todavía está de alguna manera contestando la pregunta que encontramos al final del capítulo anterior. Cuando llegue el gran día de la ira del Cordero, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta que el Señor hacía allá en el capítulo 6, versículos 16 y 17. Entonces, todavía Él está respondiendo a esta pregunta. Esta pregunta es contestada por medio de 2 visiones muy diferentes, totalmente diferentes una de la otra. En la primera, se le mostró a Juan que en el tiempo del fin y antes de la venida en gloria del Señor Jesucristo, o la venida del Señor como también la conocemos, el pueblo de Israel creerá en Él como su Mesías. El pueblo de Israel creerá en Él como su Mesías. Esa visión de Juan tiene lugar en la tierra, hablando de esos 144,000, ¿ya? Entonces, la visión de Juan en la primera visión tiene lugar en la tierra al final del periodo de la gran tribulación. Y por lo tanto, es muy posible que aquellos creyentes judíos tengan que sufrir también la persecución del anticristo. Sin embargo, ellos serán libres o librados de la ira del Cordero. Esto es importante entenderlo. Pero después de esto, estamos hablando de las visiones que tuvo Juan. Juan tiene otra visión en la que describe un segundo grupo de diferentes personas, o muy diferente al primer grupo, pero que también estarán en pie cuando el Cordero manifieste su ira. Entonces, en contraste con los 144,000 del primer grupo, que son judíos,
de las 12 tribus de Israel, lo que Juan ve ahora es una gran multitud, la cual nadie podía contar. Además, lo que se enfatiza es que no son descendientes de Israel, sino que provienen de todas naciones, dice, todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y tampoco se encuentran, por supuesto, en la tierra, sino que en esta visión Juan los ve ¿dónde? Estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Por lo tanto, hay evidencias suficientes para pensar que estamos ante un grupo de personas totalmente diferentes a la anterior, pero que igualmente serán librados de la ira del Cordero. Es importante entonces notar que el texto no nos dice cómo este segundo grupo ha llegado a estar en el cielo. Más adelante, por supuesto, lo explica, pero en este momento, hasta ahora, no lo explica en los primeros versículos. De acuerdo a la Escritura, en Apocalipsis 7:14, dice que han salido de la gran tribulación. Ahí explica de dónde venía este grupo que no se podía contar y que eran de todas tribus, naciones y lenguas. Entonces, vamos ordenando. Quizá debamos entender entonces esto como una alusión al martirio. O sea, que este grupo que no se podía contar de toda tribu, nación ni lengua, venían de la gran tribulación o habían salido de la gran tribulación, como lo dice por supuesto el versículo 14, pero también se puede referir a una alusión al martirio, o sea, tuvieron que ser martirizados para poder estar en el cielo. Esto sería comprensible también porque sabemos que otras partes de este mismo libro lo vemos así: el anticristo ejercerá una severa persecución contra todos los creyentes, sean judíos o no lo sean, o sea, todos los creyentes. ¿A qué me refiero con creyentes? Los que creen en el Señor Jesucristo. En ese caso, tendríamos que identificar a estas personas como aquellos hermanos que también hablan o habían, de ser muertos en la gran tribulación, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto vendría a ser lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 6, versículo 9 al 11, más o menos. Hablábamos de eso en las semanas pasadas. Entonces, en este sentido debemos entender que estos hermanos también habían de ser muertos por causa de la palabra y por causa del testimonio que ellos tenían. Y añadidos entonces al número de las almas que estaban esperando debajo del altar a que su sangre fuera vengada, que el Señor hiciera, en otras palabras, hiciera justicia con ellos. A eso se refiere. Notemos entonces que a ellos también se les dieron vestiduras blancas. Eso lo dice Apocalipsis 7:9. Y se les dijo que descansasen. Algo que vemos cumplido, por supuesto, en este grupo que ya disfruta de la paz de Dios, pues están en presencia de Dios. Otro detalle que debemos considerar es que, aunque el texto nos dice que todos en esta multitud son creyentes, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, sin embargo, no se nos dice o no se nos explica cómo ni cuándo llegaron a convertirse. No lo dice aquí. Afirmar entonces que conocen el Evangelio o conocerían el Evangelio por medio del testimonio de los 144,000 es ir más allá de lo que este pasaje nos dice. Es ir más allá de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Lo mismo que afirmar que en el periodo final de la gran tribulación habrá un avivamiento espiritual como nunca antes lo ha habido, también sería una locura. Así pues, dado que el texto, hermano querido, guarda silencio sobre muchas de las cuestiones que a nosotros de alguna manera nos gustaría saber con precisión, con exactitud, debemos evitar totalmente ser dogmáticos en las conclusiones a las que llegamos en base, por supuesto, de hacer conjeturas. El problema mayor hoy día que tiene la iglesia cristiana es que hace demasiadas conjeturas. Con frecuencia ponemos mucho interés en determinar aspectos que el texto no nos revela. Tratamos de
hurgar o de introducirnos de alguna manera en el texto para saber qué es lo que realmente está diciendo, cuando en realidad el texto es suficientemente claro en lo que nos plantea. Entonces, el hacerlo nos hace perder de vista lo que Dios nos está diciendo con claridad en el texto. No busquemos más allá. Leamos lo que dice el texto y entendamos lo que dice el texto, porque de allí entonces Dios nos revelará y nos mostrará lo que Él quiere decirnos. Lo que realmente importa entonces aquí es que hay un grupo incontable de personas que ya están en el cielo y han sido librados de la ira del Cordero. ¿Cuál es la ira del Cordero? Lo que estudiábamos en las semanas pasadas, que son todos los juicios que vendrían sobre la tierra en la gran tribulación. La pregunta entonces salta y vamos ordenando. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Cuando el apóstol Pablo, si vamos a tratar de hacer una similitud en esto, cuando el apóstol Pablo recorría el mundo predicando el evangelio, siempre seguía un orden. Y el orden que Pablo seguía, lo dice por allí en Romanos 1:16 y también en Romanos 2, versículos 9 y 10. Habla acerca de esto, dice, al judío primeramente y también al griego. Ese orden Pablo lo mantenía. Es verdad que en la antigüedad Israel fue designado como el pueblo de Dios, pero eso, hermano querido, no quería decir que solo ellos iban a disfrutar de las bendiciones de Dios. Serían los primeros, pero no los únicos. De hecho, Dios deseaba hacer llegar sus bendiciones a todas las naciones a través de ellos. Y aunque es cierto, es real, que fracasaron una y otra vez en cumplir ese propósito, sin embargo, Dios aún así los hizo su pueblo. Ahora, veamos esto, tratemos de entender esto. Siguiendo el mismo orden que el apóstol Pablo seguía, en la primera visión de este capítulo se nos ha presentado un grupo de creyentes descendientes de las 12 tribus de Israel y por supuesto ahora vamos a ver otro grupo incontable de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, tal como lo dice el versículo, que también están delante del trono de Dios disfrutando de las bendiciones de Dios. De este modo entonces podemos decir nosotros, se cumplirá plenamente la promesa de Dios que Él había hecho a Abraham. Recuerde usted en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la promesa del Señor. Lo siguiente, pregunta, ¿dónde están? Porque aquí es donde nosotros comenzamos a entender un poco más. Una vez más, la acción vuelve a discurrir en el trono de Dios. Allí comienza todo a suceder, o sea, en torno al trono de Dios. Lo vemos porque están en el cielo. Así que se nos dice que esta gran multitud estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Mirando esta realidad, entonces comenzamos a profundizar un poco más. Ya antes hemos visto a los 24 ancianos alrededor del trono. Eso es Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y ahora estos aparecen también delante del trono, toda esta multitud de personas. El trono de Dios es el centro de todo. Y estos están aquí de pie después de haber sido librados de la ira del Cordero. Mirando esto, sin duda es una gran maravilla que hombres pecadores puedan ocupar esa posición. Es un hecho de que ya no son pecadores, pero hablo del hombre caído, el hombre en pecado, el hombre en maldad. Es una tremenda maravilla y bendición que hombres pecadores puedan ocupar esa posición. Cuando vamos viendo entonces estos versículos nos muestran algo, la adoración celestial que ocurre aquí. Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 al 12, habla de esta manera, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos
y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la sabiduría y la gloria la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que nos muestra aquí en este sentido. O sea, todos en esta multitud sobrecogidos por la gloria, por la majestad, por el esplendor del que está sentado en el trono, y se postran sobre sus rostros y le adoran. El texto nos dice que clamaban a gran voz. Está claro que no adoraban de forma desganada como tantas veces ocurre con nosotros. Además, lo hacían a una sola voz, aunque tenemos que entenderlo, la multitud provenía de todas las naciones y lenguas. No cabe duda, hermano querido, de que la escena que se nos describe aquí tiene que ver totalmente con la celebración de una victoria. Como ya vimos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, esta es la ocupación constante de todos los que están en el cielo. Adorar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, darle honra al Señor. En aquella ocasión la adoración se relacionaba con el hecho de que Dios era el creador de todo y también el único digno de juzgar a este mundo. Pero en este momento, cuando estamos viendo este capítulo, después de que los primeros sellos han sido abiertos y los juicios de Dios han comenzado a venir sobre este mundo, la adoración que resuena, por supuesto, en el cielo, tiene un nuevo colorido. Para entenderlo debemos fijarnos en algunos detalles que aparecen allí, detalles importantes. Primero, los adoradores. En primer lugar, se nos dice que estaban vestidos de ropas blancas. Como en otras ocasiones, hermano, esto nos sugiere que estas personas habían sido justificadas de sus pecados y por lo tanto sus ropas simbolizaban su pureza y también su inocencia. Luego añade que tenían palmas en sus manos. Palmas en sus manos. Y ahí inmediatamente la mente comienza a registrar algún momento en la escritura que aparezca, ¿no? Y las palmas se asociaban en las escrituras con celebración, con liberación, con gozo, con alegría, algarabía, regocijo, en fin. Recordemos la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén y cómo las multitudes le recibieron con palmas en las manos. Esto aparece en el libro de Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día, dice la escritura, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Sabe? Esto fue un acto por el que reconocían que Él era el Mesías, ese Mesías esperado que venía a librarles de la esclavitud total. En realidad, en ese momento, ellos se disponían a celebrar la fiesta de la Pascua, en la que se recordaba la forma milagrosa en la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Así que cuando ellos aclamaron de este modo a Jesús, lo que estaban queriendo decir es que Él era aquel que esperaban de parte de Dios para llevar a cabo su liberación. Si relacionamos ambos pasajes, podríamos decir que esta escena en el cielo, en esta multitud de personas, es de alguna manera el cumplimiento de esa gran liberación que los judíos celebraron anticipadamente cuando el Señor Jesucristo se presentó en Jerusalén al comienzo de la fiesta de la Pascua. Pero las palmas eran también características de la fiesta de los tabernáculos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículo 39 al 43, se nos dice que los israelitas, ahí expresa, ¿no?, que los israelitas debían cortar ramas de palmas y hacer con ellas tabernáculos en los que
habitaran durante 7 días para recordar su peregrinaje, primero por el desierto y después de que Él, por supuesto, les había liberado de la esclavitud de Egipto. Eso era en realidad la celebración de los tabernáculos. Y aquí en Apocalipsis encontramos también el cumplimiento de aquella fiesta cuando el Señor, que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, que lo estaremos viendo después. Este será el fin de su peregrinaje y la entrada a su morada definitiva en el cielo. Eso es lo que también podemos ver. Ahora, si vemos aquí y analizamos un poquito más, la pregunta que nace es: ¿cuál era la razón por la que ellos adoran? Más adelante se nos hará saber que esta multitud ha sido o ha salido de la gran tribulación, de acuerdo al capítulo 7, versículo 14. Y ese será un periodo especialmente difícil para los creyentes que se queden, por supuesto, después del arrebatamiento. Porque durante ese tiempo del régimen de la bestia, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia y adora a su imagen. Pero estas multitudes han salido de la gran tribulación y ahora están en el cielo delante del trono de Dios, y por eso le adoran diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, su gozoso cántico de alabanza es un reconocimiento de fidelidad a Dios y de fidelidad también de Dios hacia ellos, quien ha cumplido sus promesas y les ha salvado del diablo, del enemigo de sus almas. Además, les dio las fuerzas necesarias para poder doblar sus rodillas o no doblar sus rodillas delante de la bestia ni de su imagen, sino que ellos se consagraron a Dios y buscaron de Dios constantemente a pesar de la situación que vivieron allí. Aquí vemos entonces también que Juan nos revela y nos dice que había un gran coro celestial que se une a la adoración. Se une aquí a la adoración. Aunque los ángeles de Dios no disfrutan de esta salvación como los hombres pecadores, sin embargo, sí se interesan en ella. Lo dice Pedro cuando habla en 1 de Pedro 1:12. Entonces, entienden los ángeles la maravilla de la gracia de Dios manifestada en la salvación hacia los pecadores, que somos nosotros. Y por supuesto ellos se gozan por esa salvación. En Lucas capítulo 15, versículo 10 habla de esto. Así que junto con los ancianos, mirando lo que Juan vio, junto con los ancianos y los 4 seres vivientes, estos ángeles se unen a la multitud que había salido de la gran tribulación y juntos se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios. Ahora, todos estaban de acuerdo en expresar su alabanza con motivo de su salvación. El hecho de que hombres pecadores hayan sido salvados es un triunfo de la gracia de Dios que hace que los ángeles todavía glorifiquen más a Dios, se gocen con ello. ¿Cuál era el contenido de esta adoración? Mirando así lo que Juan ve, por supuesto, en este sentido. ¿Cuál era el contenido? Las expresiones son casi idénticas, hermano querido, a las que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que ya lo estudiamos. Aunque allí la alabanza iba dirigida, recuerde usted, al Cordero, aquí la alabanza va dirigida a Dios. Finalmente viene a ser lo mismo. Usted dice, claro que sí, pero notemos que toda la alabanza celestial se centra en la exaltación de los atributos. Claro que sí, los atributos de Dios. Debemos meditar bien, hermano querido, y aprender de ello. Y hacemos bien al hacerlo así. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, dicen amén los ancianos. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dice el versículo 12. Entonces, notemos cuáles son estos atributos que deben ser reconocidos en Dios
por los que su pueblo debe adorar a Dios. Lo primero que marca allí Juan en esta visión, lo que decían ellos en la adoración, era la bendición. Dios, hermano querido, es la fuente de toda bendición, tanto por supuesto en el ámbito de la creación como también de la salvación. Él es bendición para nosotros. Luego aparece la frase y la gloria. Se trata de la majestad esplendorosa que acompaña la presencia de Dios, o sea, excelso sobre todo. Y como dice la escritura en Salmos 113:4, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Luego en Números 14:21, que se repite también y se replica en Isaías 6:3, su gloria llena toda la tierra. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 24:10 dice, Él es el Rey de la gloria. Entonces, en consecuencia, todos debemos reconocer su gloria y debemos adorarle por la gloria de Dios. Luego aparece y la sabiduría. Dios es la fuente de toda ciencia y sabiduría. El salmista decía, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Y Pablo afirmaba que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces, cuando Dios salvó a los hombres, no lo hizo conforme a la sabiduría de los hombres, que es una locura, sino lo hizo conforme a su sabiduría. Luego aparece la frase y la acción de gracias. A Dios sabemos, hay que darle gracias por sus muchos beneficios para con nosotros los hombres. El salmista decía en el Salmo 103, versículo 1 al 6, pero no lo leeré, por supuesto, solamente le haré parafraseando un poco esto. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante, hermano, entender que debemos siempre estar dando gracias a Dios. Luego aparece la frase y la honra. O sea, Dios tiene un honor y una dignidad que deben ser reconocidos por el hombre. El salmista decía, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Luego aparece y el poder. Dios es el todopoderoso. Todo, hermano querido, todo lo que se propone hacer, lo hace. Así se presentó ante Abraham. Recordemos que le dijo a Abraham en Génesis 17:1, yo soy el Dios todopoderoso. Luego aparece la frase y la fortaleza. Dios es el único refugio, el refugio seguro frente al enemigo. Y el salmista escribe allí, habla acerca de eso. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, decía David. O sea, el carácter de Dios nunca cambia. Por eso esta adoración debe ser dada a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahora, veamos este punto. Lo que Juan ve y lo que Juan observa allí en esta visión es importante remarcarlo. Y nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el origen de la multitud vestida de ropas blancas? De acuerdo a Apocalipsis 7:13, entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es la pregunta para Juan. Ahora, allí ve, uno de estos ancianos le pregunta a Juan. ¿Cuál era la finalidad de preguntarle a Juan? Era que Juan realmente pudiera entender y pusiera atención sobre la identidad de esa gran multitud. Él quería que Juan supiera. Y el detalle que se subraya es el hecho de que están vestidos de ropas blancas, vestidos de ropa blanca. Entonces Juan tiene que admitir que no sabe quiénes son. Y entonces cuando le es revelado, ahí es cuando se le revela entonces la identidad de estos personajes. De acuerdo a Apocalipsis 7:14, yo le dije, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, vemos aquí lo primero, sus vestiduras. En primer lugar, se hace referencia a sus vestiduras. Ese detalle sirve con frecuencia en las Escrituras para representar la pureza, la dignidad. Entonces, aquí vemos entonces también que la vestidura blanca le da a la persona algo especial, pero también puede simbolizar triunfo y victoria. De acuerdo a Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 5, hay una frase, o hay muchas frases allí, pero importante poder analizarlo. Me mostró, dice Zacarías, al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová le dice, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle, qué increíble hermano, esas vestiduras viles. Y él le dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí vemos entonces que es importante las vestiduras blancas, porque eso es lo que Dios hace, hermano querido, en una forma especial. Ahora, ¿de dónde habían salido? Recordemos que Juan está recibiendo esta revelación a través de la visión que recibe, por supuesto. ¿De dónde habían salido? Habían salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. De la gran tribulación. Estos fieles han salido de esa gran tribulación y ahora están en perfecta paz en la presencia del Señor. Es verdad que todos los cristianos, todos deben pasar a través de muchas tribulaciones, de acuerdo a Hechos 14, 22. Pero esta gran tribulación será, hermano querido, un tiempo único de prueba en toda la historia de la humanidad. No nos olvidemos que en el tiempo de la gran tribulación el anticristo estará en su clímax, en el clímax de su carrera, así lo puedo decir. Y la persecución será mucho más intensa. Entonces el Señor Jesucristo se refirió a ella de la siguiente manera. Recordemos, cuando Él habla textualmente, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso lo dijo en Mateo 24, 21. Entonces, si analizamos esto y lo vamos viendo, lo que dice aquí este anciano a Juan en la revelación para mostrarle que estaban vestidos de vestiduras blancas y de dónde venían, ahora les dice por qué estaban allí. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Evidentemente, hermano querido, la multitud que aparece en la visión celestial que Juan ve son mártires, mártires que han sellado su testimonio con su propia sangre. Recordemos que en la gran tribulación la única manera de ser salvo no es como hoy, el tiempo de gracia. Usted acepta, recibe a Jesús, vive para Él y usted es salvo. En la gran tribulación la única manera es su vida, entregar su vida por Cristo. Entonces aquí está hablando de mártires, los cuales de alguna manera han sido salvados por su propia sangre. Muchos morirán. Incluso muchos van a morir por los terremotos, las guerras, las epidemias, mientras que otros serán el blanco de la persecución, del sistema del anticristo. Y de forma similar, por supuesto, a los judíos cuando fueron perseguidos. Usted recuerda, ¿no? Perseguidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos judíos fueron muertos por Hitler? De esta misma manera, en la gran tribulación serán perseguidos los creyentes, los cristianos. De hecho, el negarse a adorar a la bestia automáticamente los pondrá bajo la sentencia de muerte.
Cuando usted mira la palabra de Dios y vemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos o a todo el que no la adorase. De tal manera que durante la gran tribulación, una cantidad incalculable de personas de todas las naciones conocerán a Cristo como Salvador, a pesar de que serán duramente perseguidos y muchos de ellos martirizados, muertos. Posiblemente la mayoría sufrirán el martirio. Pero su pureza espiritual estará asegurada, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ya que la única manera de lavar los pecados es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, la cual es derramada en sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es por los méritos de la obra perfecta de Cristo que pecadores indignos tienen acceso al trono de Dios. Tal como Juan vio en su visión que la gran multitud de gentiles tendrá acceso al trono durante la tribulación. Y para terminar y cerrar, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. De día y de noche en su templo. O sea, la bendición de estos mártires es estar en un lugar de honor, de prominencia, sirviendo al Señor día y noche en su templo. Esto significa entonces, y nos muestra al mismo tiempo, que en el cielo no es solamente un lugar de descanso o un lugar de descanso de las labores terrenales, sino también un lugar de servicio privilegiado, así lo voy a llamar. Aquellos que hayan servido bien en la tierra tendrán un ministerio en el cielo. Allí habrá libertad total de todas las aflicciones de la vida, total libertad. Todas ellas serán reemplazadas por una maravillosa y perfecta comunión con el Señor. Por eso es tan importante, hermanos queridos, que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis, porque allí está revelado todo lo que sucederá en el último tiempo. La profecía de Dios está allí para nosotros y lo que debemos hacer es interpretarla de acuerdo a lo que Jesús escribió o lo que permitió Juan escribir para que nosotros recibamos, por supuesto, el conocimiento de las cosas que van a suceder. No tratemos de especular, porque eso no nos hará ningún favor, al contrario, nos desviará y nos turbará y nos enredará todo. Pero cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo que la Escritura dice, interpretamos de acuerdo a lo que dice la Escritura y no a nuestras conjeturas, entonces podemos conocer esa verdad. Quiero invitarle a orar. Quiero invitarle para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, dándote gracias a ti por tu gran amor y misericordia. Gracias porque en este momento, Señor, podemos orar y al orar, Señor, podemos buscar de tu rostro y ser bendecidos. Mi Dios, gracias por tus hijos y tus hijas que hoy han estado, Señor, atentos a esta palabra. Bendíceles, fortaléceles, ayúdales. Y que esta palabra, Señor, les ayude a recapacitar, les ayude a entender, a comprender, les ayude a tomar decisiones también en su vida espiritual para buscarte a ti, Señor. Estamos en el último tiempo. Sin duda, Señor, estamos esperando que esa trompeta suene para ser arrebatados. Y la gran tribulación aquí comenzará. Juicios, Señor, que nunca se han visto sobre la tierra. Pero sin duda tu amor y misericordia seguirá presente sobre esta humanidad. Pero la gran dificultad será, Señor, salvarse por su propia vida o por su propia sangre.
Y creo que en este momento, Señor, como tu palabra lo dice, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día aceptable. Es importante que nosotros entendamos esto. Señor, ayúdanos para que tu palabra cobre vida en nosotros y podamos entender lo que tú nos enseñas. Bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas y te pido y te ruego, Señor, que tú puedas guiarles en todo momento para la gloria de Dios. Lo agradecemos. Amén y amén, Señor.